Bienvenidos a Si que quieres hablar de aquí en Homosensual. Mi nombre es Alex Orue, soy director ejecutivo en It Gets Better México. Y como cada semana estamos aquí de vuelta ya en la segunda temporada. Empezamos la semana pasada con nuestro querido Jaime Gama de Gotitas de Poliamor. Y ya estamos de regreso aquí en las andadas como cada semana para desmenuzar temas que pueden sonar complejos, que pueden sonar incluso hasta intimidantes, ¿no? De que pueden tener muchas complejidades, muchas intersecciones, o simplemente sabemos poco o poco se habla de estos temas allá afuera, en medios, en nuestros propios círculos, y pues aquí traemos a gente experta en estas áreas para ayudarnos a entender justo de lo que vamos a hablar. Y en esta ocasión es alguien que traemos a una gran invitada que de hecho ya ha estado en otros programas aquí en Homosensual. Pues les invito a que chequen los demás programas de El Pano Show, por ejemplo, y con Alain Pizón, porque ya ha estado aquí Ari Vera en otros programas, pero quería traer a Ari para hablar puntualmente de la misión de Almas Cautivas y de las poblaciones LGBT privadas de su libertad, y que hablemos de sus contextos y por qué es un tema que tenemos que traer al frente de la conversación. Y para eso traemos a Ari Vera Morales, presidenta y fundadora de Almas Cautivas AC. Bienvenida, Ari. Hola a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por esta invitación, mi querido Alex Orue. Muchas gracias también a Homosensual, que es siempre un gran aliado en estos temas y con esta plataforma que tiene un gran impacto no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica. Y sobre todo saludar a todas las personas que nos acompañan desde sus recámaras, de sus teléfonos, desde sus comedores, sus oficinas, desde los baños también. Agradecemos que nos escuchen y nos vean, por supuesto. Así es, pues mira, aquí justo queremos que, como justo desde Homosensual he visto que hemos colaborado contigo desde distintas formas, ¿no? De hecho, fuiste parte de esta serie de mujeres de la diversidad que hace poco fue nominada para unos premios GLAAD, ¿no? Hemos hablado contigo desde Homosensual, ¿no? Aquí yo soy simplemente un colaborador más, pero en Homosensual hemos visto que el tema que manejan desde Almas Cautivas es importante traerlo al frente de la conversación, y es algo que es difícil que la gente tenga en mente, porque muchas veces pues nos topamos con estos temas en momentos en donde o nos alcanza la realidad de que estamos en una situación difícil, ¿no? Hasta que nos topamos con el problema en primera persona, cuando nos toca cerca, es cuando ya entonces prestamos atención, que suele pasar con casi todos los temas. Pero por ser un tema tan complejo y tan lleno de estigmas, y luego la gente asume lo peor, que si uno llega a vivir dentro del sistema penitenciario es porque hubo justicia, entre comillas, ¿no? Lo que la gente quiera pensar de lo que significa eso. Y creo que en particular con la comunidad LGBT, de las muchas vulnerabilidades que se viven, particularmente desde la comunidad trans, pero también el acoso policíaco y las detenciones arbitrarias que últimamente han sido tema de conversación en varios estados, ¿no? En San Luis, en Torreón, en Mérida, que nos ponen, nos sacudan el tapete de que estamos a un respiro de que nuestra realidad cambie y nos enfrentemos a la falta del acceso a la justicia en nuestro país. Y creo que puntualmente la labor de organizaciones como Almas Cautivas es tan importante en la atención a nuestras poblaciones en el sistema penitenciario, y también en lo que significa
de la deuda en la reinserción social y lo mucho que hace falta, ¿no? Entonces, para empezar con este tema, empezamos un poco con Almas Cautivas y de que nos platiques un poquito más de tu labor. ¿Cómo fue que inició Almas Cautivas y cuál es esta misión de la organización que fundaste? Pues mira, en muchos espacios yo he compartido que Almas Cautivas precisamente nace a partir de una experiencia personal, nace a partir de un tránsito penitenciario que vivo en carne propia. Por fortuna, en un muy corto tiempo se aclara esta situación jurídica y recupero la libertad. Y en el momento en que yo recupero la libertad, antes de ese paso transitario, de ese paso carcelario, yo no me dedicaba a la defensa de los derechos humanos, yo no estaba dentro del activismo de la defensa de los derechos humanos, yo estaba de alguna manera ajena yo estaba ajena al trabajo, al tan importante trabajo de las organizaciones civiles. Yo desconocía, a pesar de que el tema trans pues pasa por mi propia vida, por supuesto, desde la infancia, desde la adolescencia, desde diferentes momentos en el desarrollo de mi persona, en la escuela, en el trabajo. A pesar de que pasa todo, yo vivo esta condición de ser una persona trans en México, yo no tenía la conciencia ni tenía la sensibilidad de la importancia de participar políticamente y activamente dentro de los movimientos trans, hasta que llega a la cárcel. Para mí la cárcel es precisamente un choque, es un nuevo comienzo, es un proceso de construir y de construirme a mí misma en muchos sentidos, en lo personal, pero también en la visión comunitaria. Y de hecho, cuando a mí me notifican mi libertad, recuerdo perfectamente que yo pido regresar a mi celda donde yo estaba acompañada de otras mujeres trans, de otros chicos gays con expresión femenina, algunos con expresión masculina, algunas personas no binarias, en fin, había como un mix de personas en mi celda. Y yo pido regresar a la celda para despedirme de las compañeras y los compañeros, ¿no? Y recuerdo que cuando regreso, bueno, yo llego y le digo, bueno, comadres, compadres, me voy, ¿no? Me voy de aquí. Fulanita, quédate con esta ropa, sutanita, quédate con mi cobija, sutanita, quédate con esto, ¿no? Empieza a hacer como la repartición de bienes allá adentro. Y antes de dar la vuelta y salirme de ese centro penitenciario y recuperar mi libertad, volteo y yo lo que les digo es, no sé cómo, pero yo regreso con ustedes, regreso por ustedes y en alguna manera estaré de regreso muy pronto, ¿no? Y ahí sentencié, de alguna manera ahí sentencié el inicio, por decirlo así, de un activismo que mira a las personas LGBTI privadas de la libertad. Y una vez recuperada la libertad, me reencuentro con una gran amiga que se llama Daniela Vázquez. Daniela es actualmente la vicepresidenta de Almas Cautivas, y ella en esos momentos estaba estudiando un diplomado en organizaciones de la sociedad civil en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y le platico la situación, le platico cómo está la cosa, y entre las dos decidimos fundar Almas Cautivas. Entonces, fue un conjunto de muchas cosas, ¿no? De lo personal, del conocimiento de Daniela, de la convicción, de la experiencia vivida, y de la importancia de la necesidad de atender este tema. Porque aparte quiero decirte, Alex, que en el breve, corto tiempo que yo estuve privada de la libertad, quiero decirte que yo era la única persona en el pasillo de personas LGBTI, de todas las celdas de personas LGBTI, yo era la única persona que tenía visita por parte de familiares. Yo era la única persona que le llevaban alguna despensa o algún apoyo económico o algún vestido, calzado, artículos que para ti, para mí, ahorita en estos momentos son muy fáciles de adquirir porque podemos ir a la esquina, pero para las personas privadas de la libertad no, porque el Estado no lo otorga. Entonces, cuando vivo en carne propia mi propia historia, la historia de las compañeras,
la escucha de todas las historias de los demás compañeros que están privados de la libertad. Por supuesto que en ese momento en mí es un shock, un despertar de conciencia, una toma de una bandera que independientemente sea con almas, o sea con otra organización, o sea simplemente Ari Vera sola, lo voy a seguir continuando a hacer por un tema de compromiso y de convicción con las personas privadas de la libertad. Fíjate que por allá iba mi siguiente pregunta sobre las realidades dentro del sistema penitenciario para nuestras comunidades, porque me acuerdo algo que se me quedó muy grabado y una de las experiencias que más agradezco de haber podido aprovechar, ¿no? De una invitación que me hiciste hace ya varios años, que creo que fue por la celebración del orgullo en el reclusorio norte de Ciudad de México, que junto con Daniela y otras colaboradoras de Almas Cautivas fuimos al reclusorio norte en Ciudad de México. Y más allá de que el proceso para entrar, o sea, el que te registras, el que pasas el famoso kilómetro, ¿no? Para los varios checkpoints que hay, que todo es muy segregado por género, ¿no? Y lo que implica, ¿no? El acceso para quienes entran como visitantes, ¿no? Y sean personas cis o trans, ¿no? Lo que implica, pero también para quienes están privados de su libertad, en donde la justicia determina que deben de estar, ¿no? Esas muchas otras conversaciones de los espacios públicos, ¿no? Dónde están esos parámetros, ¿no? Y lo mucho que hay que conversar de eso. Pero me acuerdo que justo yo veía a muchas familias, ¿no? Esposas en particular, porque ese reclusorio es varonil, y veíamos, yo veía muchas mujeres con sus hijos, ¿no? Que iban de visita a ver al papá, ¿no? O al tío, no sé, algún familiar, por lo general varón, ¿no? Y que pues traían despensas, traían cobijas, traían ropa, traían cosas, ¿no? Y justo parte de las cosas que ahí conocí de lo que ya, pues no solamente de que me contaban y me podía imaginar antes, pero ya con la visita, lo que comentas de el abandono que muchas personas LGBT viven, ¿no? Porque no necesariamente tienen esa compañía o ese cobijo previo a haber perdido su libertad. Pero cuando están ya en el sistema penitenciario es todavía más marcado, ¿no? O sea, porque no hay ese apoyo y como dices, el Estado no provee mucho de lo que se necesita para vivir dentro del sistema penitenciario en México. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre eso y de lo que te diste cuenta a la hora de vives esta experiencia personal y en el trabajo, además de ya desde Almas Cautivas, cuando arrancan tú y Daniela este proyecto, ¿cuáles fueron estas primeras necesidades que ubicaron? O sea, porque me imagino que es al inicio así de, bueno, ¿por dónde empiezo dentro de las muchas cosas que hay que abordar, los muchos incendios que apagar? ¿Qué priorizaron, no? Claro, debido a esto que yo te compartía, cuando yo veía que las compañeras no tenían estas visitas, que las compañeras no tenían, que las personas LGBTI no tenían una familia, hay que pensar también que el sistema penitenciario, las personas LGBTI que se encuentran privadas de la libertad, si bien algunas personas han tenido un conflicto con la ley y que reconocen que tuvieron un conflicto con la ley, pero tenemos que desmenuzar por qué se llega a ese conflicto con la ley, ¿no? O sea, tenemos que desmenuzarlo todavía, tenemos que discernirlo, como cuando estamos cocinando y queremos discernir la harina, ¿no? Tenemos que discernirlo. Y en ese sentido, el resultado de la mayoría de las personas LGBT privadas de la libertad es una consecuencia del Estado ausente, de la sociedad excluyente, de la falta de oportunidades que las personas LGBTI encuentran en una sociedad
que provee en donde se te debe de reconocer tus derechos, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque la mayoría de las características con las que llegan las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, llegan en un estado de abandono hasta de por sí mismas. Cuando ya llegan a un centro penitenciario, ya se sienten abandonadas hasta por sí mismas. Ni pensar en la familia, ni pensar en la pareja, ni pensar en la sociedad, ni pensar en la oportunidad de un trabajo, o ni pensar en el acompañamiento de las amistades. O sea, ya llegan abandonadas por sí mismas completamente. Y en ese sentido, a partir de este abandono tan marcado de las personas LGBTI, pues se refleja en la adquisición o en la posesión de artículos muy básicos para subsistir, como tú lo mencionabas, ¿no? Un par de zapatos, ropa interior, ropa para poderse vestir allá adentro, un abrigo, una cobija, una almohada, una despensa básica, un papel de baño, una pasta de dientes. Y como yo te lo comentaba, yo era la única que tenía esa vinculación familiar en ese momento y pues yo compartía con las personas LGBTI privadas de la libertad, yo compartía esos insumos adentro del centro penitenciario. Y lo compartía de buena fe, la verdad es que nunca me lo quisieron quitar o algo por el estilo, lo compartía de buena fe. Y entonces, para nosotras, a partir de este relato que les estoy comentando, a partir de estas experiencias les estoy comentando, nosotras iniciamos con un programa que se llama Alma Generosa. Y Alma Generosa es precisamente recolectar estos insumos de papel de baño, pasta de dientes, comida, zapatos, calcetines, cobijas. Dentro de las cobijas tenemos un programa que se llama Cobija un Alma, ¿no? Y que llevamos en la época decembrina, llevamos estas cobijas. Y bueno, y empezamos primero con este programa asistencialista, 100% asistencialista, completamente. Y al principio pasándole la charola, la verdad, pasándole la charola a las amistades, a las personas cercanas, a la familia, a las organizaciones de alguna manera aliadas, hasta que por fortuna aparece la Federación Mexicana de Empresarios LGBTI, me reencuentro con César Casas y César Casas me invita a colaborar con la Federación Mexicana y a través de este vínculo con las empresas, pues yo comienzo a hacer un trabajo de empatía y de sensibilización dentro de las empresas y hoy por hoy muchas empresas nos han donado estos insumos básicos, ¿no? Muchas empresas, Scotiabank, Nielsen, no quiero omitir a EY, por ejemplo, también Cisco. No, por favor, no voy a decir más, pero porque no quiero caer en invisibilizar Sodexo, en fin, varias empresas que nos han dado estos insumos y los hemos llevado a los centros penitenciarios y que vienen de recolecciones de también empleados LGBTI dentro de las empresas. Entonces, primero empezamos así, con este programa completamente asistencialista y que ha evolucionado de manera orgánica a partir de pedir este acompañamiento con instituciones y ya no tanto a organizaciones de la sociedad civil o a la vecina o a la mamá o quitarnos parte de nuestras despensas, ¿no? En casas. Pero claro que cuando íbamos y las primeras veces que entrábamos a las cárceles, pues la gente LGBT se quedaba como sacada de onda y te hacía el rostro de, ¿por qué vienes y me quieres dar una despensa? Si aquí no ha venido ni mi pareja, no ha venido ni mi mamá, no ha venido ni mi papá, no ha venido mi vecina, nadie me ha querido venir a ver y tú, que eres para mí una desconocida, que ustedes son unas desconocidas, ¿por qué vienen y nos quieren dar esto? Entonces, claro que al principio era una desconfianza por parte de la misma población LGBTI, sobre todo porque normalmente en las cárceles está muy normalizado que si yo te pido un favor es porque al final te lo voy a cobrar por algo, ¿no? Si tú le pides tan solo un cigarro a una persona que no puede tener cigarros, por supuesto que va a costar
en algún otro tipo de favor en un futuro. Entonces, lo que sucedía era eso. Primero nos veían como por qué, y al principio tuvimos que ganarnos la confianza de la comunidad LGBTI. Al principio tuvimos que llegar con estos insumos y decirles, a ver, no venimos a pedirle nada a cambio. No, a mí me daba muchas risas que había organizaciones que nos decían a nosotras, no, hombre, es que estas andan buscando un fin político. Pues si las personas privadas de la libertad no podían votar, o sea, no podíamos ni tan siquiera intercambiar los insumos que llevábamos para que votaran por nosotras, ¿no? O sea, pues no, Claro. ¿no? Entonces, en su momento, por supuesto que llegábamos nosotros y decíamos, a ver, no estamos pidiendo nada a cambio, simplemente sabemos la importancia de estos productos que necesitas para subsistir de la manera más digna posible dentro de este lugar tan difícil y oscuro, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, claro que nos fuimos ganando la confianza de la comunidad LGBTI y que no solamente se quedaba este programa en entregar insumos. Empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer conferencias, empezamos a compartir información para que ellas, ellos y ellas se defendieran adentro, no solamente del sistema, no solamente del Estado, no solamente de las autoridades penitenciarias, sino también de sus pares privados de la libertad, porque la comunidad LGBTI enfrenta las dificultades de violencia y discriminación como en un tema de sándwich. Por un lado, las personas operadoras penitenciarias y por otro lado, tus pares privados de la libertad que no son LGBTI, ¿no? Entonces, claro que la violencia viene de dos frentes, ¿no? La violencia viene desde dos frentes. Entonces, así empezamos a aprender a través del ensayo y error qué sí funcionaba, qué no funcionaba, qué hacíamos, qué dejamos de hacer. Y bueno, en este año estaremos ya cumpliendo, bueno, no acabamos de cumplir, perdón, 9 años ininterrumpidos 8 años, perdón, interrumpidos de trabajo, y que esperamos que sean muchísimos años más y que vengan también otros relevos de generaciones, que vengan también otros liderazgos dentro de Almas Cautivas, y sobre todo que también haya otras organizaciones que adopten esta agenda que difícilmente el colectivo LGBT, y lo tengo que decir, también ha despreciado, también ha olvidado, también no lo toma desde una mirada tal vez desdeñosa, no empática, ¿no? Totalmente. Aquí creo que se cruzan muchísimos otros asuntos que hasta que yo creo que, por ejemplo, ahorita con los casos de brutalidad policíaca que cada vez salen más, ¿no? Como que la gente está empezando, particularmente las nuevas generaciones, tomando más conciencia de estos temas y de ver a sectores de nuestra comunidad que no están al frente, ¿no? Que no estamos priorizando, ¿no? Y entre ellas, aquellas que están privadas de su libertad. Y que creo que ahí el trabajo de la reinserción, ¿no? Y de estas conversaciones que te he escuchado tener, ¿no? Pues sí, muy padre que quieran ayudar de esta forma o que se involucren en ciertos momentos del año, pero ¿qué hacemos para evitar que la gente llegue en primer lugar a pisar una cárcel por estas vulnerabilidades que comentabas que viven allá afuera, ¿no? Aquí en la sociedad, que si falta de oportunidades de trabajo, que se criminalice a las personas trabajadoras sexuales, que si la falta de oportunidades de educación por temas de discriminación, la falta de oportunidades laborales, todo esto, ¿no? Y que de no resolver las cosas de raíz, pues bueno, vamos a estar apagando fuego siempre, ¿no? Cuando están ya en una situación que incluso hasta cíclica, ¿no? Que tú también me comentabas en su momento que pues están por temporadas porque se les imputan cargos por el tema del trabajo sexual, salen y otra vez son objeto de esta pues acoso policíaco y extorsión y regresan al sistema penitenciario. ¿Cómo podemos, qué es lo que desde Almas Cautivas han estado trabajando ¿y qué es lo que hace falta que la comunidad en particular preste atención para apoyar en esta labor de reinserción? Mira,
A mí me parece que hablar de reinserción social es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo, sobre todo cuando se intersecta el tema LGBTI. Cuando hablamos de reinserción, del principio de reinserción, es porque tendríamos que partir de la idea que previo a tu cárcel estuviste insertada. Previo a tu cárcel estabas trabajando, previo a tu cárcel tenías una familia, previo a tu cárcel tenías un acceso a la salud, previo a tu cárcel tenías un lugar digno donde dormir, una casa. Previo a tu cárcel se supone que tendrías que haber estado insertada en la mecánica o en la cotidianidad que cualquier persona está. Sin embargo, en el mundo LGBTI, pues no es así, ¿no? Y sobre todo en el mundo de las personas trans. Eh, no, o sea, no quiero aquí hacer una clase en tema de derechos humanos, pero tan solo si hacemos una comparativa de la importancia en el acceso a derechos que deben de ser reconocidos en la mayoría de las personas, de acuerdo con la encuesta de COPRED, en primer lugar ponen el derecho a la salud, en segundo lugar ponen el derecho a la educación, en tercer lugar ponen el derecho a la vivienda y en cuarto lugar, si no me equivoco, ponen el derecho a la libertad de expresión. Y entonces, en un cuadrito que yo ahí tengo formado, hago una comparativa. Si a la mayoría de las personas es lo importante el derecho a la salud, bueno, pues imagínense que 7 de cada 10 personas son discriminadas, personas trans son discriminadas en el área de salud, ¿no? Y si nos vamos al derecho a la educación, bueno, la mayoría de las personas trans únicamente tiene primaria. Solamente el 9% de las personas trans tiene una educación superior, el 9%. Y si nos vamos al derecho a la vivienda, pues no tenemos datos de gente trans que tenga un crédito hipotecario o que tenga un bien inmueble a su nombre para poder vivir sin ningún inconveniente. O sea, de hecho, la mayoría de los programas de vivienda tienen esta mirada en donde no reconocen el estado de vulnerabilidad de las personas trans, ¿no? No se ha generado una acción afirmativa para que por parte del Estado de estos programas de vivienda priorice darle un crédito basado en la honorabilidad de su palabra para poder pagarlo, porque no hay otra manera de cómo comprobar un historial crediticio. Y por último, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, la mayoría de las personas citadinas aterrizan este derecho como la libertad de ir a manifestarse en las vías públicas. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión también es el derecho a la libertad de expresar tu identidad de género, tu expresión de género con libertad, sin violencia. Y tampoco tenemos ese derecho. Entonces, si hacemos este análisis, este pequeño análisis en derechos, pues por supuesto que hablar de reinserción es sumamente complicado. Sin embargo, en nuestra experiencia, sobre todo ahorita a título personal, a nombre de Ari Vera, no presidenta de Almas Cautivas, me parece que el tema laboral es fundamental para hablar de una nueva configuración o una real inserción. Hablando específicamente con temas personas privadas de la libertad, tendríamos que partir de la idea de un nuevo comienzo y de insertarles en la sociedad, pero con esta garantía de todos sus derechos, más no partir del principio de reinserción. Y en este sentido, me parece que el Estado tiene un papel fundamental, como lo acaba de hacer precisamente Argentina, ¿no? Sobre todo con las personas trans, la ley de cupo laboral, que Argentina puso el ejemplo de beneficiar a un porcentaje en toda su estructura gubernamental en donde tendrán que forzosamente contratar a personas trans. Y en el caso de las personas trans, el trabajo es fundamental para romper los ciclos de violencia. ¿Por qué es fundamental para romper los ciclos de violencia? Porque si tú tienes un trabajo formal, entonces empieza ese engranaje a circular como relojito. Tienes un dinero en donde tú puedes tener acceso a la salud, tienes un trabajo que te da el beneficio de la seguridad social en este país, por lo tanto, hay una manera de cómo te puedas atender
en tu terapia de sustitución hormonal, en tu acompañamiento psicológico, en las demás, en prevenciones de otro tipo de enfermedades, en fin, ¿no? Ahí en el área de salud hay una protección. Y también si tienes un trabajo, comienzas a cotizar en aportaciones para poder acceder a un crédito a la vivienda a través del Infonavit. Ahí se comienza a configurar y se comienza a realizar otro derecho. Y si tienes un trabajo, probablemente puedes pagarte una universidad o concluir tus estudios para poder seguir creciendo dentro de ese trabajo y poder seguir profesionalizarte dentro de ese trabajo. Y si sigues teniendo un dinero, por supuesto, a través de un empleo, entonces te puedes dar el lujo de tomar unas vacaciones, te puedes dar el lujo de conocer la vida, te puedes dar el lujo de vivir libremente, sin ataduras. Entonces, me parece que el trabajo es fundamental, comenzar a crear acciones que generen la inserción laboral de las personas LGBTI, sobre todo de las personas trans, en todo lo que significa ser trans, que este es un paraguas bastante grande, que no estoy buscando invisibilizar a nadie, al contrario, me refiero a hombres trans, mujeres trans, personas trans no binarias, personas trans de género fluido, en fin, de todas las identidades. Totalmente. Y fíjate que importante también veo la conexión aquí de tus distintas líneas de acción desde a nivel personal, ¿no? Como Ari Vera, desde Almas Cautivas y lo que haces en colaboración con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. También me llama la atención preguntarte, por ejemplo, tengo dos preguntas más y la segunda es un poco más reflexiva sobre algo que mencionaste de tu historia y de Almas. La primera es, la pandemia le echó gasolina a las situaciones que ya traíamos, ¿no? Claro. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha impactado el tema de la pandemia de COVID-19 a la labor de Almas Cautivas? ¿Y qué podemos hacer para apoyar? Pues mira, a la labor de Almas Cautivas, por supuesto que en su momento impactó de manera muy negativa en el momento en que se cerraron los centros penitenciarios. Nosotras ya no podíamos entrar a conocer la situación de las personas, de las compañeras, de los compañeros, de los compañeros que estaban privadas de la libertad y que sabíamos que iba a impactar de manera muy negativa, porque, a ver, si bien la mayoría está acostumbrada a no tener estas visitas que yo mencionaba al principio, pero su manera de subsistir, su manera de subsistir dentro del centro penitenciario era a través de ofrecer sus conocimientos, sus servicios al resto de la visita, ¿no? Como tú lo mencionabas al principio cuando nos acompañaste al reclusorio norte, veías cómo las mamás llegaban con estas despensas, las esposas, las primas, les hijes, ¿no? Del resto de los hombres privados de la libertad, del resto de la población penitenciaria. Y entonces, ¿qué sucedía con las personas trans o las personas LGBTI que bajaban al área de visita a vender sus servicios de estilismo, de maquillaje, depilación de ceja, de cortarles el cabello, y se ganaban de alguna manera un dinero que les daba, ellas podían comprar los insumos básicos que su familia no llevaba o que las amistades no les llevaban porque no tenían esa conexión. Al venir la pandemia, se cierra para las organizaciones de la sociedad civil estas visitas y se cierra también para las visitas de los demás personas privadas de la libertad. Por lo tanto, quedan en un estado de mayor vulnerabilidad ante el resto de la misma población, ¿no? Y cuando empieza a llegar el COVID, sí tuvimos casos, por fortuna nosotras no hemos dejado de tener esta comunicación con las compañeras y sí nos enteramos casos de compañeras LGBTI que tuvieron diagnósticos positivos de COVID y que por fortuna fueron atendidas dentro del centro penitenciario en la Ciudad de México. Ojo también con eso, Alex, porque el trabajo que tiene Almas Cautivas en avances a atención a las personas LGBTI es la Ciudad de México. No somos tan poquitas que no nos alcanzan nuestros brazos y por mucho amor y por mucho corazón que tengamos,
no nos alcanza para acompañar, cuidar y cambiar realidades en otros estados de la República. Y que eso es lo más preocupante, porque hay estados donde, y va a ver, tú eres ejemplo de ello, de cómo tú has luchado con el tema de patrimonio igualitario en Mérida, ¿no? O sea, cómo le has metido la garra, que ni tan siquiera se reconocen derechos básicos. Imagínate cómo están las personas LGBTI privadas de la libertad. Entonces, el impacto, y con esto cierro porque tampoco quiero agarrar mucho tiempo, pero el impacto del COVID tuvo resultados muy diferenciados sobre la comunidad LGBTI y también geográficamente, y también políticamente y también socialmente, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Tenemos 32 realidades diferentes en la Ciudad de México para las personas LGBTI y tenemos 32 realidades diferentes para las personas LGBTI privadas de la libertad, aunado a una tercera exposición, puesto que tenemos 3 niveles de sistemas penitenciarios: federales, estatales, municipales y militares. Entonces, claro que la configuración y la diferenciación es muy marcada, depende en dónde estén. Y bueno, y por otro lado, sin embargo, el trabajo de Almas Cautivas continúa haciendo incidencia política a través de los espacios, utilizando estas herramientas tecnológicas, utilizando estas plataformas. Cuando hubo momentos de que bajaba el semáforo, pedíamos permisos especiales a la subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, los cuales nos fueron otorgados, y llevamos insumos, insumos de limpieza, insumos de alimentación, llevamos mascarillas, llevamos cubrebocas, llevamos cloro, llevamos todo lo que pudiera ser para prevenir el tema del COVID y sobre todo que ellos y ellas se cuidaran. Y así estuvimos y así hemos estado durante todo este tiempo. Súper loable la labor y pues que la gente conecte con ustedes, que les busquen en redes sociales. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? Almas Cautivas, si quieren ayudar. En todas las redes sociales estamos como Almas Cautivas, tenemos una página web, de hecho tenemos un botón para donar, móchense, no sean malos, o sea, ayúdennos a través de PayPal. En absolutamente todas las redes estamos como Almas Cautivas. De hecho, nuestra página web es www.almascautivas.org. Y bueno, también su servidora en todas las redes oficiales, y en las obscuras también estoy, como Oliver. Perfecto. Oye, para cerrar de la pregunta un poco más personal, tú mencionabas el reencuentro con César Casas, ¿no? De la Federación. Yo me acuerdo que cuando escuché la historia, dije, ¿qué reencuentro tan hasta espiritual, hasta, Yes. ¿sabes? Como dije, yo soy ateo, pero dije, esto es un destino bien raro, ¿no? Sí. De cómo se Sí. reencuentran. Sí. ¿Quién es? Bueno, César Casas es fundador de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Hablabas un poco de tu labor ahí. Cuéntanos brevemente de esta historia, cómo reconectan, que creo que ha hecho mucha sinergia en la labor de la Federación y de la misma organización de Almas Cautivas. ¿Y por qué Almas Cautivas? ¿Por qué el nombre de Almas Cautivas? Pues mira, para ir cerrando con el tema de Almas Cautivas, Almas Cautivas, ese nombre lo creamos entre Daniela y yo en un café, sentadas, diciendo, bueno, queremos trabajar en esta temática, de alguna manera tendrá que comunicar, ¿no? Exactamente a qué público vamos y qué es lo que vamos a trabajar, pero tampoco queríamos caer en un nombre que invisibilizara la diversidad, ¿no? Entonces, cuando entendemos como este nombre, esta palabra de almas, que el alma no tiene género, no tiene sexo, no tiene expresión de género, es una palabra como muy neutra, que todas las personas tenemos, desde una mirada espiritual.
Y cautivas, pues cautivas por el tema del cautiverio en prisión, pero que también nosotras entendemos perfectamente que hay personas que aún en libertad viven en prisión, ¿no? En un closet, el no poder salir de decir quiénes son, o simplemente aprisionadas por sus prejuicios, por sus miedos, por sus estigmas. Entonces, Almas Cautivas no solamente trabaja dentro de los centros penitenciarios, Almas Cautivas trabaja dentro de los centros penitenciarios y fuera de los centros penitenciarios, porque sabemos que la fórmula correcta es trabajar en todos los espacios para, número uno, que cada vez lleguen menos compañeras, compañeros LGBTI a los centros penitenciarios. Y de manera inversa, cuando las personas LGBTI recuperen su libertad, la recuperen desde otra visión y no del dolor por el abandono, sino esa misma reconexión de decir, sí, pero aquí estuvimos y aquí te acompañamos y hay que seguirle para adelante, ¿no? Entonces, o sea, nosotros pensamos que impactar dentro de las cárceles, aminorar la discriminación de las cárceles, aminorar la violencia dentro de las cárceles, también impacta de manera proporcional en libertad. Y al revés, y en libertad dentro de las cárceles. Entonces, en realidad por eso surge Almas Cautivas, es color morado Almas Cautivas, porque también el color morado significa la transmutación, el cambiar algo negativo en algo positivo, que es lo que a todo mundo tenemos que hacerlo, ¿no? Claro. Que la mayoría de las personas LGBTI privadas de la libertad no vean su tránsito carcelario como un castigo, sino como un área de oportunidad de trascender, de transformar, de transmutar lo que socialmente se nos ha dictado por donde debemos de estar y quiénes ser, aún en esos lugares. Y bueno, el reencuentro precisamente de Almas Cautivas, digo, de Ari Vera con César Casas. A ver, César es de Orizaba, Veracruz, yo soy del puerto de Veracruz. César, cuando empieza a reconocer el mundo LGBTero, él viajaba al puerto de Veracruz, a los antros clandestinos en donde se congregaba la comunidad LGBTI jarocha. Y César platica, y que a mí me da muchísima risa, que cuando él me ve en uno de esos antros que se llamaba Viucarré, legendario este antro Viucarré, y que quiero decirte que desafortunadamente muy excluyente, porque aparte en estos años 80 en los antros LGBT no permitían entrar a las personas trans a los antros. O sea, de hecho, en la mayoría de las discotecas se nos referían a nosotras como las vestidas, que decían, aquí las vestidas no entran, ¿no? Pero bueno, yo era privilegiada, yo tenía como mis influencias y entonces entraba, estaba muy pequeñita alrededor, tenía como yo creo que 18 años, no creo que menos porque no me hubieran dejado entrar, 18 años, y entonces llega César Casas y me ve ahí pues, con amistades en la barra, y lo que cuenta César que lo primero que dice, bueno, ¿y esta mujer qué hace aquí, no? Si yo vengo a ver al mundo de la putería, a los hombres, ¿qué hace esta muchacha, no? Y pues cuando le dicen, pues es que esta muchacha no es muchacha, pues se impacta, ¿no? César Casas se impacta, se queda anodado, ¿qué haces? Pero ¿por qué, no? Entonces, ahí comienza una amistad entre César y yo. César conoce mi historia, llega a conocer mi casa, mi mamá. Yo estaba estudiando la Normal Veracruzana Enrique Cerrepsamen en esos momentos también, y de alguna manera él conoce también yo lo que empiezo a vivir como persona trans, tratando de educarme y que empiezo a enfrentar discriminación y violencia en la Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrepsamen por ser quien soy. Y en algún momento nos desconectamos de la historia, nos desconectamos de la vida. César se queda con esa historia de esa chamaquita trans del puerto de Veracruz, que pues estaba enfrentando muchas complicaciones en esos momentos en su vida por ser quien es. César se va a estudiar a España, a Monterrey, y precisamente en la declaratoria de la ciudad amigable de la Ciudad de México, él estaba sentado atrás de mí
me presentan a César, pues, cambiado él, cambiado yo, por supuesto, no nos reconocemos a la primera, y hola, mucho gusto, Ari Vera, y entonces él se queda con esa idea y me dice, ¿no te suena algo de Veracruz y Biocarré? Le dije, sí, yo soy de allá. Me dice, pues es que yo soy César Casas, ¿y te acuerdas que mana, que esto? Y bueno, y nos reencontramos. Ahí fue el reencuentro. Y entonces él me dice, fíjate cómo son las cosas, Ari. Esa historia de que yo te conocí a ti, en esa chamaquita inocente, pobre, en un lugar de tanto hombre, perdición y vicios, y después de conocer toda tu historia, la Federación Mexicana nace a partir de tu historia, el proyecto de la Federación Mexicana nace a partir de mi compromiso de crear mejores condiciones en el mundo laboral para las personas LGBT y sobre todo para las personas trans. Y tú no sabías que la Federación Mexicana nació en el 2014 porque yo ya no te hacía ni viva, me dice. Yo me desconecté completamente de ti y yo ya ni te hacía viva. Y en realidad la federación nace por cómo tú me marcas en mi historia en el mundo LGBT. Y entonces, pues llego a la federación. Llegas, reconectas y continúa esa sinergia, y justo como lo que mencionabas hace rato de lo importante de reconocer que el tema de la reinserción, para entender eso es porque se entiende de que antes tenías esta inserción en la sociedad y que la parte laboral es crucial para poder saldar esta deuda, y de ahí todo lo importante de tu labor en ambos frentes, y te agradezco muchísimo que hayas venido acá. Ya faltaba nada más yo en estos programas de Homosensual que te invitara. Espero no haber sido repetitivo en tus experiencias con los otros compañeros, pero no quería dejar pasar la oportunidad de platicar contigo acá. Sabes que te admiro muchísimo y te quiero mucho, y pues toda mi admiración, y que la gente conozca más de tu historia y de la labor de Almas Cautivas, y que se acerquen a ustedes para apoyar y ser parte de esta transformación, de esta labor de Almas Cautivas. Muchas gracias, querida Ari. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas por compartir su tiempo, por escucharnos, por seguir creando comunidad, por seguir siendo empáticos, profesionalizarnos también, entendernos, escucharnos. Muchísimas gracias. Y la admiración, el cariño y el respeto es mutuo, y tú lo sabes perfectamente bien. Gracias, querida. Y muchas gracias también a quienes nos escucharon aquí esta semana de vuelta. Estamos de regreso la próxima semana. Suscríbanse aquí al podcast por Spotify, por Apple Podcasts, al canal de YouTube de Homosensual y a Facebook. Y si tienen ustedes sugerencias de temas que quisieran que abordemos aquí, ya saben, estamos ahí pendientes de sus comentarios. A mí pueden encontrar como Alex-Orue en Twitter y en Instagram. Y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Bye.